Con el estreno de Nosferatu 2024, voy a hacer algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo y es irnos al pasado a una de las primeras películas de horror del cine. Dirigida por F.W. Murnau, tenemos Nosferatu, A Symphony of Horror 1922, la primera adaptación de la novela de Bram Stoker, Drácula, y técnicamente la primera película de vampiros. Digo, sí, supuestamente existe una adaptación de Drácula de 1920, pero el filme se encuentra perdido y no hay pruebas sustentables de que realmente existió esta película. Y también tenemos en 1921 Drácula's Dead, que esta película sí se sabe que existió, pero no hay pruebas de que estrenó en 1921. Se conoce de su fecha de estreno en 1923. Así que para fines de esta reseña vamos a decir que Nosferatu A Symphony of Horror es la primera película de vampiro. Pero, volviendo a Nosferatu, esta fue una adaptación de Drácula. El problema es que fue una adaptación ilegal, ya que no le dieron a Murnau los derechos. Así que él la siguió haciendo, pero cambió los nombres de los personajes, cambió ciertos aspectos de la trama, específicamente el final y el diseño de Drácula. Ya no se llama Drácula, ahora se llama el Conde Orlok. Mina ya no se llama Mina, se llama Ellen. Jonathan Harker ahora es Hooter y Renfield ahora es Knock. Pero de una forma u otra la película sigue siendo la misma, así que cuando la película estrena, la viuda de Bram Stoker demandó la película por plagio y ganó y mandó a destruir todas las copias existentes de Nosferatu, porque es una película ilegal. Afortunadamente, varias de esas copias sobrevivieron porque quemaron la mayoría, y cuando fueron reencontradas, pues la película se convirtió en simplemente un icono del cine. Y yo he visto la mayoría de las películas de horror de los 1800 a los años 20. Nosferatu es la primera que se puede considerar el horror. Yo sé que a la gente no le gusta ver películas en blanco y negro y mucho menos cine silente, cine mudo. Pero si tú vas a ver una película de este tipo, Nosferatu debe estar en el tope de tu lista. Esta película sigue siendo creepy. No te va a asustar de una manera, ¿verdad? Moderna, pero las imágenes siguen siendo impactantes. Es una película que hoy en día todavía funciona y su duración de menos de 1 hora y media hace que sea extremadamente fácil de ver. Hace muchos años atrás, cuando yo empecé a hacer reseña y empecé a adentrarme y a investigar más cine y ver más cine viejo, una de las cosas que hice fue hacer listas, ¿verdad? Una lista de las películas de horror, de todos los cortometrajes, y los traté de ver todos. Están disponibles en YouTube. Estas películas están en dominio público porque la mayoría ya tiene más de 100 años de existencia. Eventualmente vi El Infierno, que técnicamente es la primera película de horror. Vi El Golem, ¿verdad? Hay varias películas del Golem, como cortometrajes, pero la mayoría está perdido. Vi El Fantasma de la Ópera, vi The Cabinet of Dr. Caligari y vi Nosferatu. Y de esas mi favorita era The Cabinet of Dr. Caligari, por el twist, ¿verdad? Por el giro de la historia y lo psicológica que es y todo su expresionismo alemán. Y mi segunda favorita era Nosferatu. Pero tras pasar los años, Nosferatu se ha convertido en mi favorita porque siento que es una película más fácil de ver. Y con todo y que The Cabinet of Dr. Caligari sigue siendo impactante visualmente, Nosferatu, su trama es tan sencilla, pero sus visuales son tan impactantes que sigue funcionando. Es una cosa ridícula. Este año yo lo he visto como 3 veces. Y la cosa con Nosferatu es que, además de que se destruyeron, ¿verdad?, las cintas, también se perdió parte de la música compuesta, porque obviamente antes no había sonido, no existía el audio sincronizado. Así que cuando presentaban la película, pues la música se tocaba en vivo. Pues esas partituras se perdieron y no hay una versión fiel a la original. Sí sé que hay una versión que usa, ¿verdad?, lo que se encontró en las partituras, pero también añade otra música. Así que ver Nosferatu es bien complicado hoy en día porque la música afecta mucho tu experiencia. He visto la versión que está en Tubi, he visto como 5 o 6 versiones en YouTube, todas con músicas diferentes. Pusieron los otros días una con música de rock, ¿verdad?, bien metal, que para mí no funciona igual. Una vez vi una que era con música más moderna, se sentía más jazz y tampoco funciona. Voy a poner en la descripción abajo mi versión favorita de esta película, que se encuentra en YouTube. Este año la he visto 3 veces, como dije. La primera vez la vi en Tubi, que tenían una versión de Nosferatu. Era un arreglo con órgano
y la calidad de la película se veía extremadamente bien, extremadamente limpia. Lo que no me gustaba es que se sentía como si hubiera sido AI, ¿verdad? A veces se sentía demasiado smooth, pero la música fue bien impactante cuando la empecé a ver porque era un órgano y era bien acorde, ¿verdad? Cuando uno piensa en Drácula, piensa en Toccata Fuga, en D menor. Lo que pasa con la versión de Tubi que vi en esa ocasión es que las dinámicas musicales son inexistentes, básicamente. Sí, está brutal escuchar un coro y escuchar un órgano, pero la película siempre se mantenía arriba en la música. Y no, tú tienes que subir y bajar, ¿verdad? Depende de la escena. Así que las escenas que eran icónicas se escuchaban bien brutal con la música, pero después la película se quedaba en las escenas que son para, tú sabes, para bajar revoluciones, se quedaba con ese nivel y realmente fue una experiencia cansona versus si la ves con una música más adecuada, ¿verdad? Que en los momentos que tiene que ser tenso es tensa, en los momentos que tiene que ser más tranquila es tranquila, la experiencia es más rica. También depende de donde la veas, a ver totalmente en blanco y negro, realmente antes se utilizaban colores, ¿verdad? Específicamente en esta película. Para mí es bien necesario, quizás porque fue una de las primeras veces que la vi, ¿verdad? Así, que son colores para distinguir cuándo es de día, cuándo es de noche, cuándo está amaneciendo, cuándo está oscureciendo. Y porque hay unas escenas, como cuando Orlok sale del barco, que es de noche, y si la ves en blanco y negro, pues no capta eso porque la escena se grabó de día. So, estamos hablando de una película que tiene 102 años de su existencia. Y yo amo esta película, amo la historia detrás de ella, que fuera, ¿verdad?, una versión ilegal de Drácula. Estos cambios que hicieron para tratar de que no los demandaran y no funcionaron, simplemente se volvieron icónicos. Esta es la película que introduce el sol como una debilidad mortal para los vampiros. Antes de esta película, en el mito de los vampiros no existía tal cosa. Sí, en la novela de Drácula el sol lo vuelve más débil, pero no lo mata. Es esta película la que crea este elemento que hoy en día seguimos viendo. Esta es una película icónica. Esta es una película que cambió el cine. Esta es una película que honestamente, yo habiendo visto todos estos filmes, ¿verdad?, que se consideran horror del cine mudo de los 1800 a los 1920, esta es la primera película que tú puedes decir esto es horror, porque la tensión está ahí. Cuando vemos a Harker, ¿verdad?, que va a este pueblito cerca del castillo y como la gente del pueblo le dice, no, no vaya al castillo, aquí vive, ¿verdad? El mal está ahí, le dan el librito de Nosferatu, el Undead, ¿verdad?, el que no puede morir. Y después cuando vemos que él va, tiene que caminar y después vemos al carrero, que sigue siendo Nosferatu, que lo lleva y tenemos esta toma con los colores invertidos para hacernos entender que estamos entrando a un mundo diferente. Y entonces, una vez él llega al castillo del conde Orlok y lo vemos por primera vez, las imágenes de esta película son bien impactantes. Y esto es gracias a la composición que Murnau crea, cómo él usa estos escenarios y cómo él usa estos marcos, la arquitectura, estos arcos para encapsular a Orlok y darnos un lenguaje audiovisual en donde cuando lo vemos que se oculta en la oscuridad, pues tú sabes que se están metiendo a la boca del lobo. Y Murnau obviamente es uno de los directores más reconocidos alemán, así que él cambió la historia para que fuera más alemana, ya que Harker y Ellen viven en este pueblo ficticio alemán de Wisborg. Tenemos estas escenas icónicas en donde cuando Nosferatu ve el retrato de Ellen, le dice a Harker como que tiene un bonito cuello. Aquí vemos la efectividad de estos paneles de escritos del cine mudo. Después cuando vemos a Nosferatu que lo está hostigando, ¿verdad?, en el cuarto antes de que lo ataque. Y, mano, las escenas de Nosferatu para mí básicamente todas son icónicas. Como que una detrás de la otra. La escena cuando está en el Demeter, que hay como tres escenas icónicas ahí back to back. Cuando hacen la doble exposición de la imagen, cuando se levanta, icónico. Una vez Nosferatu llega al pueblo, pues siempre es gracioso verlo con el ataúd corriendo. Siempre me da gracia. Y en la versión del 79 es lo mismo. De hecho, en la versión del 79 double down con eso cuando vemos a Nosferatu, ¿verdad?, corriendo por las calles del pueblo. Y ya cuando él llega al pueblo, lo que quedan son menos de 30 minutos de película cuando utiliza las sombras y vemos que está subiendo la escalera. Icónico. Cuando está desde la ventana stalkeando a Helen. Icónico.
Ellen básicamente se sacrifica, que esta parte de la historia siento que en el remake del 79 está mucho mejor explorado. También en el remake del 79 está mucho mejor explorado la parte de esta plaga de ratas que está en la película del 22, pero en la del 79 tiene un poco más tiempo para respirar. Pero incluso con eso, cuando Ellen se sacrifica para que Nosferatu le chupe la sangre y después se hace de día y vemos cómo Nosferatu muere, sigue siendo tan impactante. Y después ver a Hooter, ¿verdad? Cómo la llora y cómo la película termina con una toma de las ruinas del castillo, porque realmente el castillo está en un, ¿verdad? En un limbo entre la realidad y lo sobrenatural. Es bien interesante. Esta es una película que sigue siendo bien interesante. Esta es una película que fácilmente tú puedes imaginarla una versión moderna enfocada en las partes del miedo. A mí me encantaría ver una película de Nosferatu enfocada solamente en la parte de, ¿verdad? Del castillo, cuando Hooter, o Thomas, ¿verdad? Sí, Drácula, está en el castillo. Y esta película, en comparación a otros filmes del expresionismo alemán, quizás no es tan expresionista, pero en la presentación de Orlok, en su forma, como se ve, sí es expresionista. Además, el diseño del personaje está en la madre. Un diseño simplemente icónico, bien diferente a como describen a Drácula en la novela. Tenemos a básicamente a esta bestia. En Drácula, pues sí, él se vuelve más joven, aquí no. Y otra de las cosas que es fascinante es ver las diferentes versiones, tanto cuando están tratando de adaptar Drácula como cuando están tratando de adaptar Nosferatu. Y como aunque es la misma historia, es totalmente diferente. Si tú ves la versión de 1931 de Drácula con Bela Lugosi, que estoy loco por ver la versión en español, básicamente el personaje de Hooter o Thomas se convierte en Renfield también. O cuando tú ves la versión de Christopher Lee, a él no le importa Ellen. Es bien interesante ver las variaciones de esta misma historia y cómo cada una termina diferente y cómo Nosferatu de Vampire influencia la otra, porque la muerte en la película de Christopher Lee de Drácula con el sol es influenciada por Nosferatu, y básicamente todas las películas en donde los vampiros mueren por la luz del sol son influenciadas por Nosferatu, ya que esta película es simplemente icónica. Esta es una película más influyente de la historia del cine, específicamente del horror. Esta es la primera película del cine que se siente horror, que yo no me imagino cómo la gente reaccionaron. Si yo la puedo ver hoy en día y sentir y tener una reacción visceral a las escenas y sentir, ¿verdad? Esa presión y ese acecho de Nosferatu en una película que es muda y que, ¿verdad? Por el tiempo que se hizo y sus actuaciones son más teatrales. Imagínate cuando era 1922 verla, cuando nunca habías visto algo como esto. Esto es un clásico del cine. Esto yo no le tengo que dar una nota. Tienen que verla. Si no has visto Nosferatu, espero que esta reseña te motive a verla, porque esta es una de mis películas favoritas del cine mudo y del cine de horror. Esta es una película que estoy loco por ver la nueva versión y ver cómo, ¿verdad? Cómo la catalogamos en cuanto a adaptación, que me gustó, que no me gustó. Me encanta, ¿verdad? Poder hablar de estos tipos de filmes, de hablar de su historia, hablar de su creación, y aunque lo estoy haciendo en formato de reseña y no de ensayo, que es donde más tú puedes hablar de cómo se hizo la historia, me encanta poder, ¿verdad? Estar un ratito expresando con ustedes mi amor por el cine, no solamente por las películas que estrenan hoy en día, sino por el cine en general, por la historia del cine, por donde empezó todo, y espero el año que viene seguir haciendo eso, hablando de más películas, de más clásicos, de películas, ¿verdad? Que valen la pena ver, ya sea porque la he visto muchas veces, porque es la primera vez que la estoy viendo, pero esa es solamente mi opinión. Ahora, déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas el contenido. Este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima.